entonces a esta sesión de la Comisión de Salud y Desafíos del Futuro. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta, se ha recibido una excusa del señor ministro de Salud que estaba invitado a exponer hoy día en esta sesión. Y le explica que está convocado por el presidente de la República precisamente en relación con el tema del COVID-19. Y también la Secretaría ha recibido 2 informes de la Biblioteca del Congreso en relación con el COVID-19, salud mental y bienestar, que está siendo distribuido a todos los asistentes en este momento. Está también presente la señora María Pilar Lamper de la biblioteca, que ha manifestado su disposición para introducir el tema. Esto obedece a una petición de estas comisiones conjuntas a la biblioteca de buscar información relativa al impacto en las personas desde el punto de vista sociológico y antropológico de las cuarentenas específicamente. Ese informe está en preparación en un equipo de la biblioteca y la señora Lamper puede dar alguna explicación al respecto. La cuenta, presidente. Gracias, secretario. La verdad es que hasta el día de ayer teníamos confirmado al ministro, pero lo convocaron a una reunión con el presidente, así que tarde nos llegó la excusa. Ha sido bien difícil poder coordinar y yo creo que es súper importante además tenerlo a él para discutir, lo veíamos la semana pasada, el tema de trazabilidad, el tema presupuestario. Algo estuve yo trabajando con el director de presupuesto sobre el presupuesto de salud, justamente recogiendo los planteamientos que habíamos tenido en la comisión pasada. Así que, pero frente a eso no hay mucho que hacer, quedo comprometido para el próximo jueves, donde yo espero que efectivamente pueda estar con nosotros. Le quiero dar la palabra breve a María Pilar, agradecerle que esté con nosotros. ¿Se acuerdan que la vez pasada tratamos el tema más sociológico de cómo se aborda el comprender la pandemia y sobre todo cómo los ciudadanos interpretan los mensajes y qué pasaba con esa dimensión, ¿no?, más antropológica, eso uno puede decir más desde la mirada de las ciencias sociales? Entonces ella es la persona que está a cargo de la biblioteca de hacer esa revisión, más que el impacto en la salud mental, donde yo creo que en algún momento podríamos escuchar a la gente que está trabajando en la mesa especial de salud mental que se conformó, y de hecho el senador Chaguán y yo participamos ahí. Lo que apuntaba era a qué experiencias hay de entender las pandemias en esta perspectiva que es un poco más amplia, y eso a propósito de cómo están llegando o no los mensajes o cuál es el diseño para enfrentarla, cuando hay otras variables que pareciera que no estamos logrando impactar. Si quieres ahí plantearnos un poco tus dudas, porque ella está en la etapa intermedia de elaborar el informe y por eso lo que conversamos es que quizás era bueno ajustar nuestras expectativas a lo que ella estaba haciendo, así que te doy brevemente la palabra. Muchas gracias, senadora Goit. La biblioteca estaba trabajando en este documento respecto al apego que tienen las personas o los ciudadanos a las normas o a las medidas que tome el gobierno respecto a la pandemia. Una vez que se desata la pandemia, la mayoría de los países atiende a estas medidas grandes o bastante amplias de aislamiento social, en la cual se incluye, por supuesto, las cuarentenas generalizadas a todo el país. Esta es una medida considerada bastante útil desde lo que se ha visto o se ha estudiado en los países, porque ha logrado hacer o cumplir con su objetivo original, que era demorar que llegaran los picos de enfermos a los sistemas de salud y por tanto el Estado pudiese responder con su sistema sanitario a esta alza de las problemáticas en salud dadas por el COVID-19. Pero también a la misma vez, estas cuarentenas tienen altos costos sociales. Esa es la razón por la cual los países han tendido a tratar de disminuir las cuarentenas generalizadas a cuarentenas más centradas en poblaciones en particular. Y en esto la OMS es súper clara, en decir que en la medida que va avanzando la pandemia y los estados van armando o reestructurando sus sistemas de salud para dar respuesta al COVID-19, a la vez que mantienen sus tratamientos básicos para poder cumplir con la salud básica o esencial que tiene que cumplir cada sistema de salud, en la medida que vamos aumentando nuestra capacidad de respuesta sanitaria, y en la medida que nuestra vigilancia epidemiológica va dando cuenta de cómo va evolucionando la pandemia, así como también se van estableciendo buenos sistemas de tracking en los contagiados, se supone que deberíamos ir pasando a sistemas más sensibles de manejo de la pandemia.
o quiere decir, por tanto, vamos avanzando en fases de desconfinamiento, llegando a poder entrar a espacios bastante más pequeños de restricción. Ahora, ¿qué es lo que hace que las personas se apeguen o no a las medidas que tome un gobierno? Tiene que ver, según la OMS, con 3 factores fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con que se resguarde el bienestar básico de las personas. O sea, cuando las personas tienen satisfechas sus necesidades básicas, le hace casa, espacio, alimentación, trabajo, va a tener mucho mayor apego a cualquier medida, incluida la cuarentena. Segundo, cuando tú tienes solucionado o trabajado la salud mental a distintos niveles. Y tercero, cuando se ha desarrollado una comunicación efectiva. En este marco, lo que se ha visto es que el apego a las cuarentenas son mucho más eficientes en los primeros 3 meses que éstas se instala. O sea, las personas tienen mayor apego a estas en la medida que son cortas y no extendidas en el tiempo. Ahora, en este marco, ¿qué es lo que se trata de manejar? Es la incertidumbre y la seguridad que se le otorga a las personas. En la medida que haya menor incertidumbre en términos de información que se entrega, o sea, la información las personas la reciban de manera clara, dirigida a esa población en particular, porque tenemos distintos tipos de población, la información va a ser distinta si yo quiero llegar a los adultos mayores, o si yo quiero llegar a las mujeres, o si yo quiero llegar a un público determinado a nivel educacional o social. Entonces la comunicación efectiva me va a permitir disminuir la incertidumbre, porque lo que nos encontramos es que en situación de pandemia las personas ya viven con una incertidumbre base. Si la información que yo le entrego no es confiable, no me entrega bases para mi seguridad o para efectivamente sentir que vamos en el camino adecuado, mi apego a cualquier medida que tome el gobierno va a ser menor, porque yo, por lo tanto, no creo en lo que me están diciendo, o no confío en lo que me están diciendo, o lo que me están diciendo me genera mayor nivel de incertidumbre de la que puedo manejar. Por otro lado, la Interagency Standing Committee, desde el inicio de la pandemia, ha dicho que para poder manejar cualquier situación de pandemia, junto con cualquier medida sanitaria, debe ir dentro de la respuesta una respuesta en términos psicosociales. ¿Por qué? Porque la respuesta psicosocial, que es la que me va a permitir entregarle seguridad en términos básicos, económicos, sociales o humanitarios a las personas, además de entregarle el apoyo psicológico, me va a permitir que la respuesta sea acorde. Las personas van a sentir en la comunidad o van a responder de acuerdo a su salud mental también. Si yo estoy bien, estoy estable, me siento cómoda, entonces voy a responder de mejor manera a las medidas que me entregue, que haga el gobierno. Por tanto, el desarrollar un plan de salud mental en este marco, salud mental y psicosocial, que tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con ciertas seguridades básicas de las personas, de trabajo, espacio, alimentación, sumada a una seguridad en términos sanitarios psicológicos, en lo cual las personas pudieran acudir a tener ayuda psicológica si así lo necesitaran, comunitaria, que de manera tal de que las personas tuvieran intervenciones dentro de su comunidad, permiten entonces que las personas tengan un mayor apego a todas las medidas. Estas medidas tienen que ser coordinadas en distintos niveles, o sea, desde la salud primaria en adelante deberíamos ir coordinando una respuesta que tiene que ver con, entonces resumo, 3 niveles. Una respuesta psicosocial que me va a permitir dar cuenta de los problemas que la gente tiene en el diario vivir respecto a alimentación, trabajo, calefacción, seguridad, que me va a permitir conectar a las personas en la comunidad en la cual están, por ejemplo, en intervenciones a nivel de comunidades, de colegios, de universidades, que me permiten entonces mantener a las personas conectadas en sus redes. Y tercero, una comunicación efectiva desde el gobierno que me permite entregar la información adecuada para las poblaciones adecuadas. Ahora, en términos psicológicos, hay factores que me van a inhibir de mantener o no mi apego a las cuarentenas en particular. En distintas poblaciones hay distintos efectos. Uno podría decir, por ejemplo, que los adultos mayores, el tener certeza de la atención a sus problemas crónicos y que los fármacos lleguen en el tiempo adecuado,
es un factor importante para que ellos mantengan el apego entonces a la cuarentena. Que ellos puedan mantener ciertas redes sociales disminuidas, por ejemplo, en términos de burbujas, con algunas personas con las cuales se puedan conectar, hijos, familia o algunos amigos, de manera bastante concordada, podemos hacer que ellos mantengan también su cuarentena manteniendo la salud mental. En términos de género, se ha visto que uno de los problemas fundamentales ha sido la violencia. Mantener la cuarentena cuando estamos sumidos en una relación de violencia es tremendamente difícil. Por tanto, poder activar distintos niveles de trabajo para que las personas que viven violencia se sientan apoyadas y puedan encontrar solución a sus problemas, también va a ser un factor afectante a que la persona pueda o no pueda mantenerse en cuarentena. Factores higiénicos como la cantidad de personas que viven en una casa, que tiene que ver con los niveles socioeconómicos, y el tamaño de la casa y la habitabilidad de la casa, también van a ser factores importantes a considerar en determinados grupos. Allí están en particular los migrantes. Se tiene que articular alguna forma de ir solucionando los problemas de habitabilidad que tienen los migrantes, porque por supuesto mantenerse en lugares donde hay muchísima gente es más difícil mantener la cuarentena que en otras. Con los María niños Pilar, también. te pregunto un poco porque a lo que apuntábamos era como también respecto a la experiencia que pueda haber en otros países, que nos muestre como eh, con mayor éxito en incorporar esas otras variables. O sea, uno ve el fenómeno más negacionista mucho presente, y eso se da en distintos países también, distintos con características incluso culturales, uno podría decir, que difieren. Entonces, como que apuntábamos también a ver dentro de experiencias comparadas que se puedan rescatar, que hay ahí, o de pandemias anteriores. Yo creo un poco para ir ajustando lo que estamos buscando, o sea, donde estamos buscando pistas de alguna manera. Estoy mirando 3 países. Los 3 países que vi fue Inglaterra, España y Nueva Zelanda, porque son absolutamente distintos en cómo han ido manejando la pandemia. Pero hay un tema que es común, es que todos han mantenido las cuarentenas no más allá de 2 meses. O sea, las cuarentenas generalizadas se mantuvieron un periodo pequeño en la medida que fueron ajustando sus valores epidemiológicos y pudieran seguir su vigilancia epidemiológica, entonces pudieran dar cuenta de herramientas más sensibles. Ahora, Nueva Zelanda en particular lo que ha hecho es desarrollar un plan coordinado de salud mental que ha mantenido a la gente adaptada a las medidas que toma el gobierno, uno. Y segundo, lo cual incluye además una encuesta que las personas tienen que llenar todas las semanas respecto a cómo están, cuál es su estado y cómo sienten que se les ha comunicado la información dependiendo de las fases en las cuales están. Y eso le ha entregado retroalimentación en Nueva Zelanda para saber exactamente cómo su población va evolucionando en términos de apego a las medidas que va tomando el país. Para Nueva Zelanda es bastante particular porque ellos siguieron la opinión de los expertos epidemiólogos desde un inicio, por tanto la pandemia fue manejada de una manera bastante eficiente y muy rápidamente. Pero esta herramienta, que es una prueba de feedback que permite al gobierno saber exactamente qué es lo que está pensando la gente y si efectivamente las medidas que están tomando están siendo acatadas por las personas. Entonces todas las semanas hay un informe de cuál es el nivel de acatamiento de las personas a la fase en la cual están y cómo se sienten frente a esta medida. En el caso de Inglaterra, Inglaterra se abocó a la comunicación efectiva y por eso el primer ministro entrega información cada cierto tiempo y es él el encargado de reforzar la información. Y por otra parte, ha desarrollado un trabajo de base en las comunidades, porque ellos ya tienen a la base un sistema comunitario de salud y de salud mental. Y es esa forma comunitaria de llegar a las personas la que ha permitido ir chequeando si es que la información que se entrega y las medidas que se están dando están siendo reconocidas por las personas y adecuadas a sus propias necesidades. Entonces, este marco en salud mental comunitaria es lo que ha hecho que Inglaterra vaya resurgiendo. En el caso de España es bastante más complejo porque España se ha hecho súper dificultado en el mantenimiento de las medidas. Ellos no tienen un sistema ni comunitario de desarrollo ni un sistema de comunicación efectiva. Para mí fue bastante difícil encontrar qué es lo que están haciendo ellos para lograr el apego a las medidas, entre ellas la de cuarentena. Y yo hasta el momento no le encuentro ninguna. Esos son los 3 países en los cuales yo he estado estudiando.
Ujú. No sé, a mí me gustaría abrir la palabra si es que hay alguien que quiera pedirle algo en especial a María Pilar en esta etapa en que está, o alguna experiencia o algún foco respecto a la revisión que está haciendo para aprovecharla. Jimena, Paulo y después Isquia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María, por la síntesis que nos haces de información sobre el tema de la comunicación social y el involucramiento de las comunidades en situación de emergencia. Hay un cuerpo de académico, en realidad, de desarrollo respecto a estos temas, bien importante, que se ha usado en situaciones de crisis. La Universidad de Johns Hopkins tiene una plataforma muy bien desarrollada, y varias herramientas que se han usado en el tema de ébola. Recordar que muchas de las enfermedades emergentes, en rigor, con lo único que se cuenta es con las medidas de salud pública, que a su vez se basan en la comunicación social. Me gustaría que en las experiencias que estás revisando, revisaras Costa Rica y Uruguay, para tener una visión más cercana a la idiosincrasia nuestra. Sí. En Costa Rica, que tienen una salud pública como Costa Rica bastante fuerte, que tiene buenos indicadores de salud, y el tema de Uruguay, que ha tenido un manejo de la epidemia. Es cierto que son dos países pequeños, el tamaño del país influye en esto, una enfermedad transmitida persona a persona, pero ellos han tenido me gustaría saber cómo han manejado el tema comunicacionalmente y del tipo de la comunicación social y la adaptación el seguimiento de las medidas. Gracias. Costa Rica es interesante porque inicialmente le resultó súper bien, sin limitar libertades. Yo tengo una amiga que justamente es comunicadora, o sea, es periodista, pero después tuvieron igual el rebrote y tuvieron que hacer lo mismo que le pasó a todos. Entonces es interesante, a pesar de ser una comunidad con mucho más robustez comunitaria. Entonces me parece súper pertinente. Paulo. Sí, gracias, Presidenta. Gracias, María, por la exposición. Dos comentarios. Les envié hace unos minutos el link para la investigación Pobreza y Pandemia, propuesta para un Chile más digno y justo, que lanzamos hoy día en la mañana. Lo hicimos entre 7 u 8 instituciones, y ahí en la parte vivienda y territorio, es un documento bastante extenso, aparece la propuesta de las cuarentenas comunitarias. Interesante pegarle una mirada como un elemento innovador, precisamente con una mirada de articulación comunitaria, producto de las dificultades que están teniendo las comunidades más pobres y excluidas en el cumplimiento de las medidas sanitarias en relación al tema de las cuarentenas. Además, ha habido mucho castigo y crítica social por distintos lados respecto de esto, entendido más bien como una actitud de falta de solidaridad, de irresponsabilidad, de inmadurez, de flojera, etcétera, cosa que evidentemente es tremendamente dañina, además de prejuiciada. Les recomiendo que peguen una mirada, y respecto de este tema también en particular, yo formo parte de la submesa de participación comunitaria y comunicación social de la Mesa de Salud Mental convocada por el gobierno, que está a punto de concluir ahora a finales de este mes. Y ayer se hizo una exposición de parte de nuestra comisión bastante extensa sobre las propuestas que esa mesa está haciendo en torno a los temas de comunicación social. Entonces, eventualmente puede ser, ya sea invitar a Matías Irarrázaval para la próxima reunión, que dé cuenta en términos generales de esto, y en particular que yo creo que efectivamente la mirada territorial, comunitaria, empoderamiento, articulación, es clave y fundamental. La participación de las personas, las comunidades y sus organizaciones, eventualmente ahí a la persona que lideró esa parte de la mesa, poder invitarla para que dé cuenta cuáles son las propuestas que se están haciendo en ese campo, senadora. Eso, muchas gracias. Sí, me parece súper bien. En eso estamos participando también el senador Chaguán y yo en otros subgrupos, así que creo que es importante que se conozca, sobre todo en esta etapa en que ya se están cerrando las propuestas. Isquia. Yo quería preguntar por lo del estado de excepción constitucional. Estábamos analizando en Mesa Social con una minuta de Interior, yo se las compartí, porque la autoridad sanitaria solo con el decreto de alerta sanitaria no puede establecer cuarentenas o cordones sanitarios para personas sanas, sin sospecha o confirmados. Por lo mismo, se está planteando la extensión del estado de excepción constitucional de forma más permanente.
quizá hasta que se resuelva la pandemia. En esa línea, quizá sería interesante mirar qué legislaciones tienen otros países, si tienen legislaciones que particularmente están más adecuados a darle a la autoridad sanitaria mayores poderes y no hacer algo tan cruento como un estado de excepción constitucional que además me imagino va a crear mucha desconfianza en la ciudadanía. Sí, sobre eso, yo además oficiaría al ministro de Defensa para ver qué está pensando, al ministro de Interior y al ministro de Salud, como a los tres. Hay un tema, además, en particular con el estado de excepción y el plebiscito, porque el jefe de plaza tiene que hacerse cargo también de toda la organización para el plebiscito. Entonces uno dice cómo, yo pienso sobre todo ahora, un ratito, le voy a dar la palabra después a Pamela para que nos cuente algunos datos de Magallanes que yo creo que es interesante compartir. Pero uno dice cómo garantizamos fiscalización, cómo se organizan ahí los recursos humanos, para ponerlo en general, cuando tenemos dos tareas relevantes y cuando el desafío es que efectivamente convivamos con este virus durante un tiempo más largo del que pensábamos. Así que yo propongo que además de lo que pueda hacer Pilar en términos de revisión de otras legislaciones, que podamos oficiar a ambos ministerios para ver qué están pensando, para que lo planteen formalmente, independiente de las conversaciones que podamos tener al respecto. Yo creo que igual ellos nos dijeron que lo van a lanzar nos dijeron que lo van a lanzar el domingo, porque se acaba el 14. Pero siempre se planteó hasta el 25. Yo le planteé al ministro del Interior que me parecía que eso tenía súper poco sentido si es que se va a tener que extender a posterioridad. Quizás es mejor hablarle de frentón a los ciudadanos y ciudadanas que esto va a durar lo más probable un año más. Yo comparto y buscar una figura ahí. Le voy a dar la palabra porque además le invité especialmente a Pamela Santibáñez, porque estuvimos analizando los datos de Magallanes y sobre todo lo que viene en términos de movilidad. Yo no sé si Pamela, me imagino que tiene los datos a mano. La Pamela nos acompañó, ¿se acuerdan? Hace un tiempo para mostrarnos lo que había pasado y lo bien que lo habíamos hecho en Magallanes, y la felicitamos y estábamos todos muy contentos, en particular la senadora de la región. Y bueno, lo que vemos hoy día es súper dramático. Entonces creo que es una experiencia que hay que mirar, primero porque puede ser laboratorio que anticipa lo que pueda pasar en otra comuna. Ya lo estamos viendo con rebrote o con ahí, aumento de la cantidad de contagio, pero cuando vemos los datos de movilidad, que los conversamos ayer, pues, ¿no es cierto? Uno dice, parece que es más complejo aún de lo que pensamos. Entonces le doy rápido la palabra para que nos puedan ilustrar y plantearnos como algunas preguntas y después escuchar a Jimena con lo que han hecho desde el Consejo Asesor. Hola, buenas tardes. Ya voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, vemos perfecto. Ya. Bueno, la línea roja es Punta Arenas. Y los datos están desde el 31 de marzo, ¿cierto? Esto aparece en el reporte diario. Y el primer caso que se registra en Punta Arenas es el 16 de marzo. Y ustedes pueden ver la línea roja, ¿cierto? Nosotros somos los primeros en tener este gran pic y confirmados por 100.000 habitantes. En ese periodo entramos inmediatamente a cuarentena y luego de eso todo el resto del país, aquí están solamente las regiones que tienen con más de 10 casos por 100.000 habitantes, y después les toca a todos ustedes, ¿cierto? Y ahora nosotros comenzamos con este segundo rebrote que, como pueden ver, que algunos llaman la segunda ola, o el segundo tsunami, está muchísimo más complejo que lo que ocurrió la primera vez. Y como decía la senadora, analizamos los datos de movilidad, ¿cierto? Este es el índice de movilidad,
que es obtenido gracias a Telefónica, Movistar, Cisco y la Universidad del Desarrollo, que son quienes los realizan. Podemos ver entonces el índice de movilidad corresponde a los movimientos o los viajes que hacen los celulares y que son captados por las antenas dentro de la ciudad, ¿cierto? O de la comuna o de la región, dividido por el número de móviles como un estimador de número de personas. Y aquí tenemos desde antes de marzo, ¿cierto? Desde el 2 de marzo hasta el 6 de septiembre, que fue el domingo pasado, y las secciones naranjas o rosadas corresponden a nuestro primer periodo de cuarentena, donde se puede ver que hay una baja en la movilidad, en el índice de movilidad de las personas, y es que es bastante constante además, sí se puede observar, ¿cierto? Luego se sale, que la cuarentena fue aproximadamente un mes y una semana, o un mes y 2 semanas para Punta Arenas. Luego de eso se sale de la cuarentena y vemos un aumento constante y una pendiente, ¿cierto?, que nos demuestra que la gente se empieza a mover alcanzando valores muy parecidos o mayores a los que observábamos antes de que la pandemia o de que el primer caso sucediese en la región, ¿ya? Aquí algo también que llama muchísimo la atención es que en este periodo, esta semana de acá, retrocedimos un paso por el número de casos que había. Y lo que ocurrió era que teníamos cuarentena los fines de semana, que se observan acá. Y que se puede observar con estas cuarentenas de fines de semana es que los días, y se vio también en la ciudad, los días jueves y viernes, aumentaba la movilidad de las personas porque normalmente, ¿cierto?, la gente hace sus compras, los que trabajan durante toda la semana hacen sus compras durante los fines de semana y al existir cuarentena durante el fin de semana parece que todo el mundo trataba de hacerlo durante la misma semana. Pero aquí hay una pendiente generalizada en Punta Arenas. Luego de eso tenemos la primera semana de cuarentena y es recién hasta el día miércoles en que hay una disminución de movilidad, en el índice de movilidad, pero esta parte de aquí corresponde a la segunda semana de cuarentena y aumenta el índice de movilidad y es mucho mayor a la cuarentena pasada. Después damos los promedios de los porcentajes con respecto de la variación del porcentaje, donde la base sería o el 0, corresponde a la semana del 9 al 15 de marzo, donde todavía en Punta Arenas no había, ni en la región había un caso. Y ustedes pueden ver, y en el eje Y tenemos la disminución en porcentaje. Lo que logramos en la cuarentena pasada fue llegar a reducir en un 50% la movilidad en Punta Arenas. Sin embargo, termina la cuarentena y esta comienza a aumentar sostenidamente. Aquí están los fines de semana donde hubieron bajas, la primera semana de cuarentena donde hubo una baja, pero la segunda nuevamente hay un aumento de la movilidad y solamente una disminución del 17-14% aproximadamente. Y es bastante interesante ver cómo responde la población a la cuarentena y qué ocurre en movilidad. Y aquí quiero comparar con Ancud, porque soy de Ancud y mi familia está allá, pero quiero que vean, ocurre el cambio, ¿cierto? Se sabe del 16 de marzo, se alerta a la población, ¿cierto? Todo el país, ya hay casos dentro del país, y por ejemplo, en esta ciudad se disminuye el índice de movilidad, se mantiene constante durante el tiempo. Ahora hay un leve aumento. No han tenido cuarentena y lo pueden ver acá cómo va aumentando levemente, pero por bastante tiempo disminuyeron la movilidad cerca de un 30%. Ahora se están acercando a un menos 16%. Pero creo que es sumamente interesante que necesitamos entender desde el punto de vista social que están entendiendo las personas por riesgo, y sobre todo en este momento que para Punta Arenas y la región de Magallanes es bastante compleja, porque en este minuto Punta Arenas está en cuarentena, pero igual ingresan a cuarentena Porvenir y Natales dentro de la región. Entonces la cosa está bastante
compleja en la región de Magallanes. Y las preguntas esas, necesitamos, yo creo, ¿cómo hacemos para evaluar qué entiende la población por riesgo? Que se nota aquí hay un aumento de movilidad mayor al que podríamos esperar. Eso, muchas gracias. Gracias, Pamela. Yo creo que esto ilustra súper bien el dilema que tenemos. Quizá sería interesante que Olga nos pueda mostrar como lo mismo respecto de lo que ha sucedido en Valdivia, quizá el mismo análisis. Y uno se pregunta por qué allá pareciera que sí resulta más, pero lo que uno ve en la región, claro, una cuarentena tantos meses es imposible de sostener. Yo creo que eso es como la evidencia, y cuando tenemos además noticias de que las vacunas salen más difíciles de lo que parece que inicialmente se había pensado también, el cómo se enfrentan medidas que son de más largo plazo y que la gente pueda incorporar efectivamente, que es distinto a cuando pensábamos en los 3 primeros meses. Lo segundo que conversábamos no solo con Pamela, sino también con Gonzalo Sá, el presidente del Colegio Médico allá, es que la cuarentena del fin de semana es peor que no hacer cuarentena. Y ahí están los resultados. O sea, buena parte de los contagios probablemente se generan en esos días y los vemos expresados 15 días después. O sea, tenemos incluso un aumento de la movilidad. Y algo que yo creo que les hemos dicho en otras reuniones es la necesidad del paso a paso para atrás, que tienen que ir a la cuarentena y no hacer este paso intermedio, que lo que significó en el caso de Magallanes probablemente es darle tiempo a la transmisión del virus e incluso generar mayor contagio, con la dificultad después de poder retomar trazabilidad, ¿no es cierto? Básicamente eso. Entonces yo creo que es súper importante si pudiéramos quizás comparar qué pasa en otras comunas con esta medida de la cuarentena del fin de semana y la pertinencia. Lo estoy planteando acá sobre todo para quienes están en el consejo asesor, en el comité asesor, para ver si no nos estamos equivocando con algo ahí y hay que ajustarlo, porque aquí es evidente el dato y la dificultad de cómo se abordan tiempos tan largos. Una cosa que pedimos ayer, solo una cosa que pedimos ayer es el número de empresas que están autorizadas y de personas que están autorizadas por trabajo esencial, yo lo digo bien entre comillas, porque es esencial, tiene cada vez manga más ancha, ¿no? Perdónenme lo coloquial, pero yo estaba allá, me vine ayer recién, o sea, antes de ayer, y uno conoce cómo la gente sale. Entonces, ¿no es mejor sincerar eso? Si en la práctica no lo estamos pudiendo contener, si no pasa ya por fiscalización o para autorización, ¿por qué no poner las cartas con más franqueza sobre la mesa? Porque si no nos estamos haciendo trampa un poco entre nosotros y finalmente el resultado sanitario es el que estamos viendo. Yo dejo planteado eso como reflexiones y aportes desde la experiencia que estamos viendo en Magallanes. Janet me había pedido la palabra y después le doy la palabra a Olga, que la tenía hace un ratito. Sí, bueno, yo básicamente lo que quería aportar es que lo que estamos viendo acá no es una situación que uno pudiera esperar, que es inusual. Y también decir que lo que no podemos hacer es seguir como contándonos la historia de que esto va a terminar o que está terminando, porque con el nivel de circulación viral que nosotros tenemos y ya no hicimos lo inicial de una cuarentena brutal para después tener pequeños focos que uno pudiera trazar y realmente hacer una buena estrategia de trazabilidad. Cualquier estrategia de trazabilidad en este momento requiere una cantidad de recursos muy superior a lo que estamos teniendo. Y probablemente vamos a tener brotes de manera sostenida. La pregunta es cuán graves o si van a ser mayores o menores que la primera vez. Lo que se ha visto en general es que los brotes pueden llegar hasta ser iguales en la mayoría de los países, pero tienen otro sistema de trazabilidad un poquito más bajo. Y por cierto, lo que sí se ha aprendido mucho es que la mortalidad en este momento parece ser bastante menor. Ahora,
Eso está relacionado con otro tema que yo la otra vez lo planteé, que yo creo que no podemos seguir en esta historia de poner la falsa expectativa de que vamos a tener una vacuna a la vuelta de la esquina, porque eso no va a ocurrir. Una cosa es que haya algo de vacuna para grupos de riesgo y otra cosa muy distinta es que tengamos vacunas disponibles nosotros para vacunar a toda la población. La vacuna que acaba de pausarse en este momento es efectivamente la vacuna que se había hecho un deal entre México y Argentina para producir para América Latina. Por cierto que estos pausados, de lo que dicen los expertos, yo no soy experto en el tema, pero se ocurren habitualmente y en teoría pueden pasar días o semanas hasta que se retome. Pero más allá de este tema, que va a ser un camino así, para mí la pregunta es un poco, Presidenta, lo que usted plantea, o sea, ¿por qué no sinceramos la situación y mantenemos un discurso súper coherente al respecto? Vamos a estar efectivamente teniendo brotes, la trazabilidad no está funcionando porque es muy difícil implementarla en estos niveles de endemia alta, y tampoco vamos a poder ya a esta altura hacer una cuarentena total, a menos que la cosa esté brutalmente encendida, porque nadie resiste más cuarentena y porque hay una decisión y un diseño que también deberíamos sincerarlo, de que el gobierno ha tomado la decisión de ir moviéndose entre la reactivación económica y tratar de aminorar lo más posible las consecuencias. Pero volvemos a lo de comunicación de riesgo, es súper importante comunicar esto, ser consistente, no seguir diciendo que vamos a tener una vacuna, ¿sí? ¿Para qué? Pongámonos en el escenario real, preparemos el país para vivir como vamos a vivir y pongamos todo de nuestra parte para que efectivamente podamos sortear esto, que por lo demás está sorteando todo el mundo, y vamos a estar todo el próximo año en esta situación. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, Janet. Olga, después María Teresa y el senador Chaguán. Muchas gracias, senadora. Si yo quisiera plantear, creo que en la misma línea de lo que estamos hablando y del largo plazo que nos va a acompañar esta pandemia, es que yo le he comentado que iniciamos un programa de vigilancia activa a nivel regional, que a mí me encantaría que se pudiese invitar a quienes lo están ejecutando, que es un grupo de investigación de la Universidad Austral. Este programa de vigilancia activa se hace con una mesa intersectorial que dirige la Seremía de Salud, donde está el Servicio de Salud, estoy yo como Seremía de Ciencia, hay personas del sector público, privado, o sea, realmente también desde el punto de vista de gobernanza creo que es interesante mostrarla en algún momento. Y de hecho estamos funcionando en la primera fase con fondos privados de una agrupación que se llama Reactivemos los Ríos, y que es una agrupación ciudadana de varios empresarios. Y esto lo comento porque este programa de vigilancia activa se va a financiar principalmente a través de los fondos del gobierno regional, pero como todos sabemos, los fondos del FNDR se bajan y luego pasan por un proceso que tiene que ver con la Subdere y con la DIPRES a nivel central. Entonces yo quería hacer hincapié en esto porque entendiendo que ese es el conducto regular, no existe realmente una glosa que sea tan fácil de adaptar, por decir así, o que un programa de vigilancia activa se pueda adaptar bien a una sola glosa dentro de las que existen en el presupuesto, y obviamente cuando lo necesitamos ahora no es posible, digamos, esperar hasta el próximo año para generar una nueva glosa. Entonces nosotros estamos teniendo problemas que creo que los vamos a poder resolver, pero hemos tenido problemas para poder destinar esos fondos que son de la región, que fueron aprobados por el Consejo Regional, porque tenemos problemas con esas glosas y bueno, y estamos intentando resolverlo, pero quería poner una nota de cautela aquí, porque una vez más es un poco lo que hemos estado hablando en esta comisión, ¿no? Que en el fondo, al estar todo tan centralizado, no nos permiten tomar acciones no nos permiten tomar acciones rápidas, y nosotros no hemos tenido cuarentenas en esta región. Mantenemos un número relativamente, digamos, estables, pero van al alza estos últimos días, y entonces es esencial que podamos seguir usando, o sea, digamos, desarrollando este programa de vigilancia activa. Solamente como para que tengan una idea como de la magnitud, hasta llevamos 2 semanas funcionando y se han hecho 1.878 test adicionales a lo que se hacen de diagnóstico. ¿Ya? Esto lo hacemos con
pooling y en saliva, como lo hemos comentado anteriormente. La última semana se hicieron 698, pero como tenemos definido cuáles son los grupos de riesgo, hay 725 test que se han hecho a los LEAMS, 683 en gendarmería, 86 a deportistas de alto rendimiento porque tienen que volver a trabajar, y la agrupación Reactivamos los Ríos decidió que también, dado que ellos estaban poniendo el dinero, les interesaba también de que en el fondo eso se hiciera de manera segura. Personal del ejército, hemos aportado también a Focos sin Trazabilidad para poder ayudar a encontrar la trazabilidad, y este programa de vigilancia activa está absolutamente coordinado con el TTA. Entonces, hemos desarrollado todo esto acá en la región, pero en realidad lo que llama la atención es que después ocurran estos problemas, o sea, digamos que nos tengamos que topar con estos problemas administrativos. Y en ese contexto tengo entendido, senadora, que hay un proyecto de ley que sería, dice en el artículo 1, el Fondo de Emergencia Transitorio COVID, en adelante el fondo, ¿cierto? Que estaría permitiendo eventualmente dentro de la glosa que yo revisé, dentro de mi, digamos, yo no soy experta obviamente en la temática, se ve que podría existir ahí también, quizás más explícitamente, antes de que se termine de aprobar el proyecto, programas de vigilancia activa, porque vamos a necesitar programas de vigilancia activa de aquí a mucho tiempo más, independiente de cuándo salga la vacuna. Entonces, quisiese poner aquí de manifiesto esto de que esto es un programa súper robusto, pero que en el fondo podríamos llegar a tener problemas porque no podemos bajar los fondos que el Consejo ya aprobó, porque no existe una glosa, por muchas cosas, ¿no es cierto? No, nunca pensamos que íbamos a hacer kit de diagnóstico, nunca pensamos que íbamos a hacer ciertos ventiladores mecánicos, nunca pensamos que íbamos a hacer muchas cosas, entonces necesitamos más celeridad para poder... Solo una pregunta, ¿lo que han hecho hasta ahora se ha financiado por parte de la organización? ¿No han usado recursos del gobierno regional? No, se ha financiado por la organización, porque en el fondo sabíamos que iba a haber 2 o 3 meses de hiato entre que llegaran los fondos y pasaran a ser aprobados. Entonces ha sido con fondos de la organización, también tenemos fondos de la Municipalidad de Valdivia, y hay otras municipalidades que están viendo cómo bajar fondos, y así ir agregando cada vez más grupos de riesgo y digamos, a este gran programa. Teníamos, si es que esos fondos del gobierno regional bajan, como lo esperamos, podemos tener un programa de 12 meses. Sí. Yo creo que hay una glosa que permite perfectamente utilizarlos, pero es más voluntad de la DIPRES habitualmente a la autorización. Así que ahí yo me comprometo a que lo trabajemos junto con revisar el texto de la ley si es necesario explicitarlo. Pero hay una glosa que con voluntad debería permitir la transferencia directa y el convenio que hace directamente el gobierno regional. María Teresa. ¿Está conectada o la perdimos? Sí, no. Gracias, senadora. No, ahí te escuchamos. Sí, no, lo que quería señalar es que volver atrás, digamos, en cuarentena son medidas que sabemos que son extraordinariamente complejas, y hemos visto también ejemplo de país vecino que inició, digamos, con un lockdown bastante duro por un tiempo extenso y que tampoco dio resultados. O sea, en el fondo, la gran conclusión, digamos, es que no está la receta, digamos, entre cuarentenas, no cuarentenas, qué sé yo qué. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí claramente tenemos que trabajar y poner todos los esfuerzos habidos y por haber en lo que señalaba muy claramente Olga: vigilancia epidemiológica activa. Después de eso, un trabajo fino en cuanto a la educación de las personas, porque eso todos estamos viendo que estamos fallando, o sea, fallando en el sentido de que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico. Entonces, por lo tanto, yo creo que esa parte también hay que trabajarla, pero a un nivel pequeño, abajo, digamos, desde las bases, no, digamos, el mensaje desde Santiago de Chile o desde La Moneda. Yo creo que eso ya no llega, no está llegando a la gente. Entonces, por lo tanto, creo que es súper necesario armar grupos que sean absolutamente heterogéneos en cuanto a cómo llegar a la gente, antropólogos, sociólogos, que
ayuden, que contribuyan en esto, cómo en realidad entender el por qué no se cumplen medidas que son fundamentales y que vemos que nos están haciendo fracasar todo lo que se ha hecho. Y lo otro importante es que sabemos, y todos sabemos, y como muy bien también dijo Janet, que ¿por qué no transparentamos lo que está ocurriendo? Que no se está haciendo el aislamiento como corresponde. Entonces, por lo tanto, no podemos seguir pensando que la investigación del caso es mientras yo notifico, registro, llamo por teléfono, sino que tiene que haber, cumplirse el aislamiento por duro que sea, pero la persona que está enferma desde el momento que inicia la sospecha de enfermedad debe ser dada de alguna manera u otra. Por lo tanto, yo creo que quedan herramientas todavía bien importantes en las cuales se puede trabajar y que no necesariamente significan regresar hacia atrás, digamos, que son las cuarentenas que sabemos que en definitiva ya la gente no las va a cumplir. Gracias, senadora. Gracias, María Teresa. Senador Chaguán y después Jimena. Sí, es que, Presidenta, yo sé que el diagnóstico es muy compartido. Acá lo único que hace falta es de verdad una aplicación de la política de trazabilidad. Y eso es lo que hoy día no está pasando. Entonces yo ya me he cansado también de plantearlo. Pedimos un oficio, Presidenta. Me gustaría saber si llegó el oficio, que lo pedimos además desagregado por región y por comuna. Si ese es el problema. O sea, a ver, yo he estado hablando con los Ceremi de varias regiones. He estado hablando, entre ellos la región de Valparaíso. Y el problema que hay básicamente es relación con la conexión con la atención primaria, con las direcciones de salud y poder generar una política de trazabilidad. De hecho, nosotros logramos que esta semana, que el problema que teníamos era la trazabilidad en la región de Valparaíso, es que esta semana se va a hacer un anuncio muy importante entre hoy día y mañana, justamente para establecer un departamento de trazabilidad con 200 personas que sean capaces de hacerle seguimiento, porque la capacidad de los municipios no dio el ancho. Y quiero contarnos con toda franqueza. Entonces, algunos municipios están con capacidad, otros no. Entonces, lo que tenemos que enfrentar de una vez por todas es saber el dato. A ver, cómo está la política de trazabilidad en cada una de las comunas. De lo contrario, mire, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, si hay completo acuerdo, no hay un seguimiento activo, tenemos un problema que no se va a remediar. Entonces, Presidenta, pedirle nuevamente, si es que no ha llegado el informe, reiterarlo. Eso es fundamental. Gracias, Presidenta. Sí, vale. Ahí Fernando lo va a chequear y si no lo reiteramos. Y algo que conversamos también de Punta Arenas a propósito de la trazabilidad. Ahora, a raíz de esto, vamos a pasar de 7 trazadores a 70. Uno dice todo lo que nos demoramos, y claro, es más razonable que hayan 70 que hayan 7. Ahí quiero acotar, claro, cuando teníamos 10, 20 casos, quizás los 7 trazadores trabajando en grupos de 3, de 4, ahí, pero hay que comprender que es exponencial y doble en un par de días, y ya cuando tienes 40, 80, las mismas 3 o 4 personas, los 7 en total, no podían. Entonces, claro, vienen ahora y instalan una sección de trazadores de 70 personas, que comenzó hace 2 semanas. Pero la otra es los indicadores de trazabilidad, ¿no es cierto?, que lo conversamos. Sí. Uno es contactar a la persona, pero otro es cuántos de los casos que te están dando positivos son efectivamente los contactos estrechos. O sea, ¿qué pasa más allá? Pues la Seremi nos decía, no, si tenemos a casi todo trazado, eso es ubicada a la persona que daba positivo, pero ¿qué pasa más allá? Que es justamente la idea y lo esencial. Allí estábamos fracasando absolutamente y no nos interesa evaluar que también lo hacen o no, sino que el trabajo se haga, que yo creo que eso es bien importante. También aprovecho de comentárselo como respecto de la comunicación de riesgo. Un esfuerzo que uno ve del Ministerio de decir el hospital tiene todavía capacidad, que yo lo entiendo como de decir aquí estamos respondiendo, pero el efecto para la gente es el contrario. O sea, si efectivamente colapsó esta semana el hospital, y si tú le dices eso a la gente, yo creo que es mejor, porque la gente dice, oye, somos una isla, es difícil salir, entonces tenemos que cuidarnos con mayor razón.
pero en mostrar una buena gestión que todos destacamos. O sea, lo que ha hecho el hospital es notable, se ha aportado, han estado los equipos, el personal de salud, pero lo que le tenemos que decir a la gente es efectivamente que no tenemos capacidad, porque eso hace que yo diga, oye, entonces, de verdad, esto es en serio, que es lo que necesitamos que se entienda. Jimena. Gracias. Bueno, lamento que el ministro no haya podido venir para que dijera respecto al tema de la trazabilidad, los avances que ha tenido y cómo han ido avanzando los indicadores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar algunos de estos temas. Efectivamente, todavía tienen problemas con la interoperabilidad de las plataformas, como para que los indicadores de trazabilidad den cuenta exactamente de qué actividad es la de atención primaria y cuál es de la Seremi. Sin embargo, algo ha ido mejorando. En todo caso, no es que no haya una política de trazabilidad. Yo entiendo, por lo todo entendemos que esto partió tarde, que nosotros lo planteamos desde el primer día. La columna vertebral del control del brote es la detección y aislamiento de los casos, la búsqueda de contacto y su cuarentena, no la cuarentena total, que en realidad funciona si es que se aplica muy tempranamente en algo que fuera un cierre total, y después con una garantía de amarrarse no sé cómo, los dientes así con un follow y aguantar de que no va a reentrar la enfermedad, cosa que es bien compleja, la verdad, en un país que no es una isla. Entonces, la verdad es que eso era difícil, como se ha visto a Nueva Zelanda le ha resultado. Otros países que han logrado controlar, han tenido controlada la transmisión, la verdad es que lo han hecho sin cuarentena total, como por ejemplo Vietnam, que ha tenido que recurrir a medidas intermedias muy pocas veces, pero que tiene una gran fortaleza de salud pública, un país muy organizado, un país con una salud comunitaria fuerte, el país que primero venció el SARS-1, incluso era el país más pobre de los afectados y el que primero lo logró, primero se dio cuenta de que era una enfermedad nueva y después fue el primero que lo controló. Entonces nosotros tenemos una situación de contexto que hemos hablado en varias oportunidades, tenemos una salud pública que puede ser el orgullo, pero la verdad es que la parte de los servicios de salud pública están débiles, hace muchos años han estado con poca inversión, están poco profesionalizados, y ahora tienen que entender esta actividad que además ni siquiera empezó a prepararse con la fuerza que debía. Yo creo que sí se prepararon, pero no con la fuerza que debía, con el pie territorial, con la capacidad de escalar para una emergencia de esta magnitud, que además ha sorprendido a varios países. Y eso implica que necesitamos reforzar seguir fortaleciendo ese pie. Entonces, yo creo que si bien la trazabilidad es un desafío, hay que seguir apostando a ella, no hay que bajar los brazos en eso, porque nosotros necesitamos que seguir con esta actividad de manera de reducir lo más posible la transmisión y evitar que tengamos que avanzar nuevamente a cierres que la gente no está dispuesta probablemente a seguir. Y de ese punto de vista yo encuentro que lo que pasó con la vacuna de Oxford es un baño de realidad. Es una situación que nos permite darnos cuenta de que no tenemos ninguna certeza de que vayamos a tener una vacuna en el corto plazo y que por lo tanto tenemos que aprender a vivir con esto, y eso significa que en la medida que abramos vamos a ver rebrotes, y ellos van a ser ¿dónde? En los lugares donde las personas se aglomeran, y especialmente en los jóvenes, y esa es la realidad. Nosotros no nos podemos poner una venda en los ojos, por lo tanto, si es así, es importante que mantengamos la capacidad de detectar en la población que no concurre a los sistemas de salud, y lo que habla Olga respecto a la vigilancia activa, y que esa vigilancia activa sea fácil. No sé cuántos de ustedes se han hecho el test de PCR, pero yo conozco médicos que se lo han hecho y que dicen que en su vida se lo van a volver a hacer porque nunca sufrieron tanto. Nosotros hemos empujado desde un principio a hacer el test de saliva, y es necesario que el test de saliva esté disponible para la búsqueda activa y que se implemente en todo el país. Y esa es la forma de que nosotros vamos a ir monitoreando y tratando de detectar los casos para tratar de reducir la transmisión. Si los casos los detectamos y los dejamos que sigan andando en la calle, cosa que yo entiendo pasó en Punta Arenas, que a pesar del despliegue de buscar y qué sé yo, la gente seguía caminando por la ciudad, obviamente que no sirve de nada hacer la búsqueda activa. Nosotros tenemos que lograr que la gente quede aislada, y eso hay que dar esa discusión. Y eso todos tenemos que darnos cuenta de que el precio de no encerrar a los casos infectantes significa un impacto en toda la comunidad.
y por lo tanto tenemos que discutir qué es lo que pasa con los casos activos, y nosotros tenemos legislación para eso. Entonces, aquí ha habido una dificultad en aplicar medidas que son duras, pero que son duras en un grupo pequeño de la población, y hemos sometido a todo el país a una medida muchísimo más dura, que es encerrarlos a todos por no tener la capacidad de aislar adecuadamente a los casos y cuarentenar a los contactos. Y eso parte por el hecho de que nosotros mismos, que somos personas que tienen algunos privilegios, deberíamos estar dispuestos a ser aislados. Los médicos deben estar dispuestos a ser aislados. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tratar de modificar, de discutir y de otorgar las herramientas a la autoridad sanitaria, y de otorgar las condiciones para que las personas sean aisladas en situación digna, independiente de su nivel, pero respondiendo a que son un riesgo sanitario, y que eso es lo que nosotros necesitamos controlar, el riesgo sanitario. Y en la medida que logremos hacer eso de mejor forma, vamos a poder subsistir el año o año y medio más sin vacuna que vamos a tener que vivir. En ese sentido, hay temas que es importante fortalecer en el presupuesto del año que viene. Nosotros tenemos una autoridad sanitaria que no tiene ley médica. Nosotros los médicos, la verdad es que no somos los únicos que trabajamos en salud pública, pero el que no haya médicos en la salud pública, que no haya especialistas en la salud pública, médicos especialistas de salud pública en la autoridad sanitaria, en el Ministerio de Salud, en el Instituto de Salud Pública, es una idea totalmente absurda. Por lo tanto, yo les pido que ustedes discutan alguna modificación legal que permita por lo menos incorporar médicos en corto plazo a la autoridad sanitaria, y que de todos estos doctores en salud pública que resulta que tenemos, porque tenemos una universidad que tiene doctorado en salud pública, que ninguno trabaja en la autoridad sanitaria, puedan ser contratados y conformen los equipos de salud pública de las Ceremis, y que por lo tanto puedan profesionalizar el manejo del brote. Porque eso se necesita. Nosotros necesitamos tener una respuesta en el largo plazo, necesitamos tener mejores equipos profesionales. El país tiene equipos profesionales, tenemos magíster de salud pública, tenemos magíster de epidemiología, tenemos doctorado en salud pública, ahora tenemos un doctorado en epidemiología. Ninguno de ellos trabaja en la autoridad sanitaria, ninguno. Entonces eso no puede ser. O sea, nosotros necesitamos que esa gente, en vez de estar en la universidad hablando de cómo se hacen las cosas, que vayan a hacer las cosas, porque es bien distinto hacerlas que hablar de ellas. Fíjense, yo ahí tengo a Fernando Taiza, que viene saliendo del ministerio, que llevamos décadas trabajando en el ministerio. Es bien distinto cuando uno está trabajando en la comunidad, trabajando desde la autoridad sanitaria, discutiendo lo que deberían hacer. Ustedes deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. Bueno, háganlo. Entonces necesitamos que ustedes logren que realmente esa gente se incorpore a trabajar en la autoridad sanitaria, porque esos son los especialistas que se necesitan para tener una mejor respuesta. Bueno, con respecto a la actividad del Consejo, nosotros, como les decía, estuvimos mirando el tema de los indicadores. La verdad es que el aislamiento de los casos ha mejorado, si es que uno considera más la gente que está en las residencias sanitarias, estamos en un poco más del 50% de personas que están aisladas en condiciones seguras. Eso tenemos que llegar a un 90%. Entonces tenemos que llegar a un 90% de los casos activos que estén en condiciones seguras. Algo va a ayudar que reduzcamos la cantidad de personas que se consideran casos activos cuando por fin logremos usar los 11 días y no los 14 días. Pero necesitamos que ese indicador mejore, y también necesitamos que mejore el tema de la cuarentena de los contactos. Tuvimos una entrevista nos pidieron reunión los alcaldes de Renca y de Independencia, fue muy interesante para nosotros. Estuvimos conversando respecto a la situación de sus comunas y también de la necesidad de que ellos, que la autoridad local también refuerce la idea del aislamiento, y yo creo que eso fue bien positivo. La verdad es que esas dos comunas están en una situación bien expectante ya como para una apertura, pero lamentablemente todavía no se anuncia eso. Estuvimos conversando con la gente, los asesores de gobierno que deciden el tema de los avances del plan, y también nos explicaron que además de los indicadores, que son muy similares a lo que nosotros sugerimos, están considerando el tema territorial y el que las vecindades de las comunas estén más o menos todas en una misma condición, y eso a veces perjudica a algunas para avanzar. En cuanto a la situación epidemiológica, la verdad es que uno escucha en los medios distintas situaciones. Hay que tener en claro que hay distintas formas de estimar el número de reproducción efectivo, y hay una cierta escuela que lo está estimando muy alto comparado con otra, que digamos que es la que
a nosotros nos merece más confianza, que es la que está haciendo la plataforma ICOBI, que usa el CORI, que es lo que recomienda la OMS. Hemos visto efectivamente que se enlenteció la velocidad de descenso y que incluso el número de reproducción efectiva tiende a aumentar sobre el 1 ligeramente, especialmente los intervalos de confianza. Sin embargo, eso no se ha reflejado en un número, en un alza muy clara de casos especialmente sintomáticos. Aquí hay bastantes casos asintomáticos que están afectando la estimación. Y por lo tanto es importante el tema de considerar cuando uno ve los números cuántos son sintomáticos, pues son los sintomáticos los que van al hospital y los que se mueren, los otros no se van a morir. Nos interesan porque en definitiva lo que está ocurriendo es que con tanta búsqueda activa en Chile se está encontrando mucho el reservorio. Entonces lo que nos dice esa búsqueda activa, que tiene una positividad baja y en algunos lados no tan baja, que también es un efecto, lo que nos dice es que el reservorio está diseminado en la población. O sea, nosotros tenemos una transmisión sostenida. Y eso quiere decir que en cualquier momento va a haber rebrote. Y eso es lo que va a ocurrir. Y especialmente va a ocurrir, como decía al principio, en la gente joven. Lo de Punta Arenas, bueno, como dije al principio, ahí hubo un tema y que también hemos estado viendo en otros lados, de que hay un ambiente amplificador de la transmisión que no se ha logrado controlar, que son las empresas. Y dentro de esas empresas, las instituciones de salud, los hospitales. Eso hay que abordarlo directamente. Las empresas no están trabajando bien sus protocolos, no están llegando ni trabajando tan afinadamente con los organismos administradores de la ley, por más que nos vengan a decir a nosotros que están trabajando súper bien. En la realidad nosotros tenemos denuncia de que no es tan fácil el tema de que cuando hay un enfermo de la empresa, empiezan con quién lo examina, al final igual lo mandan al sistema de salud en vez de mandarlo a los organismos administradores, nadie se hace cargo mucho de la interfase con la autoridad sanitaria, eso lleva a que los aislamientos sean poco efectivos. Por otra parte, en los hospitales también ha habido brotes grandes con cientos de funcionarios, y esos brotes son una amplificación de la transmisión que después pasa a la comunidad. Entonces, esos dos elementos, todo lo que pasa en los hospitales, como un conjunto de personas que están con un cierto riesgo, pero que es necesario seguir abordando para reducir la transmisión, y lo de las empresas como ambiente amplificador es algo que tenemos que tratar de controlar, porque de ahí están saliendo estos grandes brotes que se han visto en la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Coquimbo nos decían que había 300 casos en uno de los hospitales. Eso claramente es una situación importante de controlar. Se ha seguido trabajando en el tema de la comunicación. La subsecretaria sigue trabajando con un grupo que van a hacer un estudio respecto a los mensajes, efectivamente. Yo concuerdo con todo lo que se dijo en el primer momento de lo necesario que es tener una buena comunicación. De hecho, en realidad todo lo que tratamos de hacer de control de la epidemia se basa en la comunicación social, porque las medidas de salud pública, que es lo único con lo que contamos, se basan en que la gente siga las indicaciones, y siga las indicaciones tanto desde el punto de vista preventivo como las indicaciones de aislamiento y de cuarentena. Y eso es muy importante que la gente lo crea, y para eso es muy importante que todos los actores sociales conversen y digan el mismo mensaje. Es decir, que la gente vea que los distintos actores, no importando de qué partido son o de que si están peleados por otras razones, en ese elemento están todos juntos tratando de transmitir lo importante que es el aislamiento, la cuarentena, que la gente se lave las manos y mantenga la distancia. Eso, cambio. No sé si Fernando quiere... Sí, le damos la palabra a Fernando, pero antes que eso nos vamos a comprometer aquí con los colegas. Juan Antonio, está Francisco Chaguán también, en hacer una propuesta de ley que la transformamos en proyecto de acuerdo respecto de
las mutuales en la situación de Calama, que claramente describía bien lo que pasa en las situaciones de empresas que supuestamente tienen condiciones de seguridad laboral relativamente buenas. Bueno, y si evaluamos lo que ahí pasó, indudablemente que desde el punto de vista laboral en nuestro país, si consideramos también el trabajo de las personas que ejercen su actividad ocupacional como trabajadores independientes, si además evaluamos las pequeñas empresas, microempresas, en fin, o sea, la situación que hay en el campo de la salud ocupacional es extremadamente delicada. Y acá, básicamente también hay que decirlo, el Ministerio de Salud es bastante débil en este tema. Este es un tema para muchos saludistas, es un tema árido, y por ende la manera de involucrar este tema obliga a hacer un mayor esfuerzo como salud, como ministerio, también en coordinación con la Dirección del Trabajo. También la institucionalidad pública se generó un instituto similar a las mutuales, pero público, que no lo hemos visto, no ha aparecido en ningún minuto el instituto que debiera ejercer también una labor mucho más potente en ese sentido. Y creo que el tema de las licencias de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo, la gestión de esas licencias es extremadamente complicado para los trabajadores. Es por eso que yo creo que también hay que invitar al ministro a hablar sobre este tema. La otra vez vinieron las mutuales, Jimena lo recordaba, dieron, entre comillas, buenas explicaciones, buenos indicadores, pero la realidad es completamente otra. De manera simple, los brotes que han aparecido o son laborales o son comunitarios. Entonces, la respuesta es, bueno, ¿cómo se está encarando integralmente los brotes laborales? Porque si o son brotes laborales o son brotes comunitarios y no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero hemos ido mejorando, por supuesto, pero estamos con señales de alerta en algunas regiones. Pero, y en el campo de la salud laboral, vemos los brotes que aparecen una y otra vez. En Coyipulli hace poco tenemos una situación que, por supuesto, es una comuna chica, tiene un número de casos todavía en alerta, pero hace 2 meses, 1 mes y medio por lo menos, que estamos viendo que hay empresas que están fallando y esto se reproduce en todo el país. Entonces, esta es una alerta no para una discusión simple. Aquí se tiene que abordar integralmente. Nosotros como consejo este tema lo hemos vuelto a discutir y creo que es muy importante tomar una iniciativa mucho más profunda que un mero análisis superficial. Eso creo que es un punto que a mí me parece fundamental. Y lo otro que yo quisiera mencionar, que es un requerimiento, el problema que tenemos fundamentalmente con los brotes es cómo nos anticipamos a estos brotes, porque si tú analizas los brotes más importantes que han habido en La Octava, en Punta Arenas, en Magallanes, en todas las regiones del país, siempre hay advertencias que están apareciendo casos, están aumentando los casos y siguen aumentando y todavía no se interviene, se dejan pasar semanas y se vuelven a revisar y después explotan, por así decir, en términos de casos acumulados. Entonces, yo creo que hay que enfrentar también con una propuesta mucho más elaborada cuando se advierte y se intervienen estos brotes, porque lo que estamos viendo es que los brotes muchas veces se están interviniendo a veces tardíamente. Creo que es una manera en la cual a veces los indicadores no son suficientemente sensibles. Así que ese es el otro punto. Gracias. Sí, yo creo que sobre ese punto la movilidad te anticipa, o sea, es un buen indicador, no el único obviamente, pero te anticipa lo que va a pasar después y por eso queríamos mostrarle lo que vimos con Pamela, ¿no es cierto?, en Punta Arenas. Okay. Y yo en esa misma lógica de cómo vamos mirando para poder actuar a tiempo respecto de lo que viene y no esperar que se exprese el brote. Yo le voy a dar la palabra a Pamela, pero antes quiero contarle lo que estamos haciendo en la Comisión de Trabajo, porque presentamos esta semana una iniciativa que encabezó el senador Monte y la suscribimos la senadora Muñoz, el senador Letelier y yo, que lo que busca es que siempre se defina como enfermedad laboral el caso del COVID. Más que sea esa la forma de solución, lo que buscamos es abordar el problema que hay detrás, que es que
al trabajador de todo punto de vista le conviene el que sea considerada enfermedad laboral, porque eso significa que tiene la licencia completa, o sea, no tiene día de carencia, y además también tiene la cobertura completa del tratamiento, porque lo hace a través de la mutual y no desde su sistema de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. Pero nosotros hoy día estamos haciéndole el quite al problema, porque el problema es finalmente quién paga la cuenta. Si nosotros resolvemos eso, que es lo que interesa desde el punto de vista sanitario, oye, está todo el incentivo para que el trabajador ante la primera sospecha de síntomas diga, aquí me hago la PCR, porque en muchos casos me va a significar en estas circunstancias quedarme sin sueldo un par de días. Eso sin duda pesa, ¿no es cierto? Y lo mismo respecto de tener que asumir parte del costo de un tratamiento. Yo creo que eso tenemos que resolverlo desde el punto de vista más bien financiero, o sea, cuánto tienen que poner las mutuales, cuánto pone el seguro de salud o cuánto tenemos que poner adicional, pero le hacemos el quite, que es un poco lo que nos pasa también con otras cosas. ¿Por qué no sincerar el debate? Tenemos invitadas para ese proyecto el lunes a las mutuales, también a la CPC. Esto lo estamos trabajando obviamente con la ministra y con ambos subsecretarios, está el subsecretario de Previsión también. Pero justamente para dar una solución desde el punto de vista legal para abordar esto, ¿ya? Que nos hacemos cargo un poco desde el ámbito laboral, y en algún momento Jimena ponía que invitemos a la ministra, yo no tengo ningún problema, pero esta semana deberíamos avanzar en alguna fórmula para abordar el problema, ¿ya? Que yo comparto que ahí la crítica respecto de lo que han hecho las mutuales se repite, es parte de lo que hemos escuchado harto dirigentes sindicales, y también la complejidad que es distinta en empresas más grandes que tienen más medios para resolverlo, en empresas más pequeñas. Junto con eso, yo creo que algo que hay que reiterar es sincerar qué empresas funcionan y cuáles no, porque probablemente también hay el incentivo incorrecto. Aquí debería dársele el pase para funcionar a la empresa que garantiza las condiciones de seguridad sanitaria, me refiero, ¿no es cierto? O sea, si estamos haciendo manga ancha respecto al concepto de esencial, y eso es algo que no vamos a cambiar porque yo he pedido un montón de veces los datos, que se revise, que se fiscalice, y sin embargo vemos lo mismo, a pesar de que los datos de contagio son más graves, ¿no? Quizás es mejor decir acá la empresa que funciona es la que nos garantiza ciertas cosas, y no la que logra pasar el filtro de la autorización como esencial, entre comillas. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer en esta lógica, porque lo otro no está funcionando, está haciendo un boomerang finalmente, que no nos permite anticiparnos en medidas preventivas o que contengan el contagio. Pamela. Sí, yo iba a señalar ahí algo también parecido a lo que dijo Olga y lo que estabas mencionando, es que debido a cómo se propaga el virus, ¿cierto? Necesitamos tomar desde antes, prever. Y entonces tenemos la vigilancia activa, pero también está el asunto de poder detectar el virus en aguas servidas, porque nos da un panorama de la población. Ya tenemos varios grupos a nivel nacional, en distintas ciudades que están trabajando y que ya son capaces de detectar el virus. Entonces, si pudiésemos, y lo bueno de poder detectar el virus en las aguas servidas es que me habla sobre ese cuadrante, esa población en riesgo, después aplico vigilancia activa con saliva y PCR, detecto los casos y empiezo con el TTA. Entonces, necesitamos no actuar cuando ya está todo, que es tan complejo y que están los equipos de salud muy cansados, los equipos de laboratorio muy cansados, y que además nos ponemos en el riesgo de que pase otra cosa y por ejemplo, el servidor, en este momento, el laboratorio CADIUMAC, que es un laboratorio universitario, hace sobre el 60, 70, hasta 80% de las muestras diarias de la región y las entrega en 24 horas o menos. El día lunes en la tarde se cayó el servidor, la empresa está a nivel central, recién el miércoles, ¿qué día es hoy? Jueves. ¿Miércoles? Jueves. Bueno, ayer en la tarde liberaron los últimos datos que nos faltaban, y estamos en esta situación
Y los chicos estuvieron trabajando hasta las 4 de la mañana, pasando muestras, porque estamos recibiendo sobre 700, 800 muestras, y con este pequeño error, que no es parte de ello, sino que son cosas que pueden pasar, ahora se ha tomado la decisión por estos próximos 4 días de que hay que mandar muestras a Santiago, sabiendo lo que eso significa. Entonces, es tan frágil y tan complejo que no podemos actuar en el momento cuando ya está todo tan... Tenemos que prever, tenemos que pensar antes, tiene que ser antes, tiene que haber una vigilancia activa. Y de ahí aplicar el TTA. Y podemos hacerlo. Entonces, es eso, tenemos que planificar, esto va a durar más tiempo y tenemos que ser lo más proactivos, pero antes de cuando ya está todo tan complejo, es la misma gente la que está trabajando, y seguimos estirando. Entonces, es eso, cómo buscar, y creo que ahí igual me agradó mucho lo que dijo Jimena, es que tenemos expertos que deberían estar donde se toman las decisiones. Y eso es también sumamente importante. Además de la comunicación, pero tenemos que proveer porque esto es demasiado rápido y creo que eso es lo que quería decir. Gracias, Pamela. Le doy la palabra a Janet para ir cerrando también la reunión de hoy día. Sí, solamente dos cosas que son un poquito más estructurales. Lo primero, decir de que sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero el problema es que tenemos que hacerlo. Y ahí, ¿cómo hacemos para que efectivamente esto se traduzca en hacerlo? O sea, aquí hay un montón de gente que sabe perfectamente, hay gente que ha manejado estos temas, etcétera, pero no lo estamos haciendo. Entonces, no estamos a la altura de la salud pública que decimos que tenemos. Y por cierto que aquí hay temas evidentes de toma de decisiones, o sea, uno lo mira desde afuera, digamos, el ministro si sale diciendo un día una cosa y el otro día otra, no es porque sea ágil, es porque simplemente no está teniendo la capacidad real de la toma de decisiones, y eso no nos conviene a nadie, no le conviene ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni a nadie, porque tenemos que salir de esto, nos vamos a salir económicamente si es que no somos capaces de controlar este periodo en el cual vamos a estar. Eso es una cosa. Y lo segundo, que entonces ahí podemos seguir conversando todos los jueves, y qué sé yo, y nos sentimos súper identificados, pero ¿cómo hacemos para que efectivamente haya un cambio de rumbo, pero real, no en la televisión, real, de entender de que esta cuestión es un problema país? Lo segundo que me gustaría decir con respecto a las mutuales, bueno, eso es solo un ejemplo del problema permanente que hemos tenido con las enfermedades ocupacionales en este país, que nunca históricamente las mutuales nos han hecho cargo y que nosotros mismos hemos generado reglamentos que permiten que no se hagan cargo, como la circular, creo que 78 b, eso no me acuerdo cómo se llama. Nosotros mismos hemos creado las condiciones. En este momento en que estamos en una condición de pandemia, en que se está yendo en jauja tanto la ISAPRE como las mutuales, porque efectivamente las prestaciones que habitualmente generan han bajado muchísimo, y yo les puedo contar, la ISAPRE en este momento están vendiendo a futuro. O sea, no están comprando a futuro a los prestadores. ¿Por qué? Porque tienen tanta plata que necesitan de alguna manera que esas platas salgan del sistema para que no aparezcan con tanta utilidad. Y las mutuales probablemente está pasando lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que no conectemos, si es que realmente queremos hacer una reactivación económica, el hecho de que tienen que hacerse cargo las empresas, y que no es que la empresa, es que la mutual, que su seguro laboral tiene que ponerse en esta ocasión? Entonces, en el fondo, mi tema y mi preocupación, más que nada, es cómo hacemos para que estas cosas de verdad avancemos, y avancemos como país, más allá de que nos sigamos agarrando, digamos, eso es otro tema. Bueno, yo creo que respecto a las mutuales, lo que estamos haciendo con el proyecto va a permitir avanzar, hacernos cargo hay cosas que tienen que ser por ley, podrían haber sido de otra manera. Yo creo que uno hubiera esperado en este tiempo más proactividad. El jueves yo voy a hablar directamente con el ministro, ahora terminando, expresarle igual la molestia, porque ya han pasado un par de semanas en que uno entiende la agenda de él, pero... ¿Mm? ¿Dijiste algo, Guido? No, perdón. No era con nosotros. Pero yo creo que es fundamental que pueda estar el próximo jueves y poder tener una conversación también franca. Aquí están todos los actores con que se encuentra una y otra vez. Ustedes se encuentran con el presidente, te fijas, están por la voluntad, y si sabemos lo que hay que hacer, todos queremos colaborar para eso. A mí me parece así de insólito como nos plantea Olga, el que no le debamos la dirección de presupuesto para un proyecto para poder usar los recursos cuando están todas las voluntades. O sea, desde esas cosas, que es donde
solo lo único que estás pidiendo es que te dejen usar plata que el gobierno regional tiene. O sea, están todas las capacidades y uno no entiende que esas cosas no se faciliten hasta parte de los otros planteamientos que hemos hecho acá. Yo espero que esa instancia nos pueda ayudar también. Yo les agradezco a María Pilar, creo que ha sido súper ilustrativa esta sesión también de lo que te pedíamos respecto del apoyo en la biblioteca, e invitarte además a que nos sigas acompañando en estas sesiones y agradecerle también a ambas Seremi de Ciencias por sus aportes, especialmente a Pamela, que sé que tenía otra reunión y pudo adecuar para acompañarnos. Ánimo a todos y a todas nomás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.